Bueno, muy buenos días. Le doy la bienvenida a la segunda clase. Mi nombre es Vanessa Selgas, Felicia Maura. Le damos la bienvenida a la segunda clase del curso de instrumentación quirúrgica en ablación e implante. Le pedimos disculpas, tuvimos un pequeño desperfecto. Estamos tratando de solucionar una de las charlas que teníamos. No podíamos compartir, digamos, el trabajo, así que bueno, estamos tratando de solucionar. Vamos a arrancar con Feli, que era la segunda charla sobre ablación en órganos abdominales. Después se nos va a unir el cirujano, que es el que va a dar la técnica quirúrgica sobre ablación de riñón, hígado, y vamos a hablar de asistolia. Así que, bueno, vamos a comenzar con Felicia y después vamos a ver si se nos puede unir Janina, que es la que nos va a dar la charla sobre ablación de órganos intratorácicos, ¿sí? Así que, bueno, arrancamos. Bueno, hola, buenos días. Mi nombre es Felicia. Conmigo vamos a charlar un poquito sobre cadena de frío y transporte de órganos y sustancias. Primero vamos a ver qué es la cadena de frío. Es un conjunto de normas y procedimientos que aseguran el correcto almacenamiento y distribución del material para ablación e implante. Esto es, los órganos, los líquidos y todo lo que, el material biológico que uno puede sacar para muestras y demás. Los líquidos, los materiales que llevamos con cadena de frío habitualmente en todas las ablaciones son los líquidos de preservación, los órganos y el material para biopsia o bacteriología. En nuestro sector, en Cucaiba, contamos con una heladera que está destinada a las soluciones dentro del sector de fríos, y allí almacenamos los líquidos de preservación, como se ven aquí, que son HTK, HTC, Ringer, lactato en el primer estante, y las soluciones de preservación de acuerdo a la técnica y a la preferencia del cirujano que vamos a utilizar. Después tenemos en los estantes, organizado por sector, cada una de las muestras que se sacan. El vaso para histocompatibilidad, muestras de orina, biopsias si llegara a resultar. Y después tenemos en el sector de freezers, dentro del área de fríos, las soluciones de doble envoltura, que son soluciones son Baxter de solución fisiológica, que están contenidas en doble paquete estéril. Esto se adquiere así, no es que esterilizamos nosotros los sueros. Y después tenemos el hielo rolito, que es para conservar los órganos y las soluciones también. Acá en esta imagen podemos ver a la instrumentadora con una solución fisiológica congelada en un paquete estéril, porque ya el otro se abrió para poder contenerlo en la mesa, y se pican con un martillo. Así se consigue el hielo estéril para la parte intraabdominal o intratorácica. Bueno, dentro de las conservadoras, que es lo que estamos manejando en este momento, tenemos conservadoras de telgopor. Estas son para uso terrestre, para corta distancia. La provincia de Buenos Aires, que es lo que nosotros manejamos habitualmente en la ablación, tiene un vasto recorrido, entonces si los operativos son a una distancia corta, podemos manejarnos con estas heladeras que son descartables. Bueno, acá justo tenemos la del riñón derecho, pero tenemos rotulado riñón derecho, riñón izquierdo, por colores. Tienen más o menos entre 25 y 30 centímetros por 30. Contienen 2 kilos de hielo cada una, más el órgano. Se deben acondicionar antes de
de la colocación del mismo, para temperar la cámara y que esté fría la conservadora al momento del empaquetado y envasado del órgano. Después tenemos conservadoras de este tipo, que son grandes, aproximadamente 60 litros. Allí podemos transportar lo que es soluciones de preservación, solución fisiológica congelada, los doble envoltura congelados, conservantes, muestras que sacamos si fuera necesario. Y acá tenemos las conservadoras, las últimas, que nos provee el INCUCAI, que son conservadoras de plástico, aproximadamente de la misma medida que las de Telgopor, que además cuentan con tecnología como para poder monitorear y rastrear la temperatura. Cuentan con 2 sensores, uno que mide la temperatura externa y el otro la temperatura interna de la cámara. Acá se pueden ver. Este es el sensor de temperatura interna, cuenta con sensores de puerta abierta, que son estos que están acá. Un display que nos permite alcanzar diferentes funciones. Por ejemplo, nos muestra si la conservadora está en curso, quiere decir que está emitiendo datos el GPS y uno la puede rastrear. También tenemos un indicador de alarma cuando se va fuera del rango. El rango de temperatura para manipular las heladeras es entre 2 y 8 grados, que es lo aceptable para la viabilidad del órgano. Después tenemos un sensor touch que, nada, tiene una huella, pero es solamente para indicarnos que ahí tenemos que apretar para que funcione. Tiene una función modo avión, que lo que hace es ahorrar batería, al no emitir datos los va guardando, y una vez que se vuelve a poner en curso, se envían todos los datos juntos con el registro de las temperaturas. Este es el sensor de temperatura externo, el botón de prendido y el puerto de carga, porque se cargan como un celular. La cámara admite aproximadamente 2,5 kilos de hielo más el órgano, siempre hablando de que transportamos renales, ¿no? También debe atemperarse antes para alcanzar un rango de temperatura por debajo de los 8 grados, al momento de colocar el órgano. Bueno, espero que hayan podido entender un poquito cómo nos manejamos con el tema del transporte de los órganos. Es muy importante tener en cuenta el momento en el que se preparan las heladeras, lo que se va a transportar, en las condiciones, asegurar que estén sujetos, que estén cerradas, que no haya derrames. Bueno, así que quedo a la espera de alguna pregunta. Muchas gracias. Chicas, ¿algunas nos quieren hacer alguna pregunta? Menos de 8 grados, Renal dijo. Sí, el rango es entre 2 y 8 grados. Fuera de ese rango nos suenan las alertas a Vanessa o a mí, que la heladera se está manipulando fuera del rango aceptable. Gracias. Bueno, Janina, el rango preguntaron si el rango era para todos los órganos. Estimo que sí,
porque es la temperatura a la que está el hielo, entre 2 y 8 grados, no más que eso porque se derrite. Pero Janina, ahora le vamos a preguntar si para los órganos intratorácicos manejan el mismo rango. ¿Cuánto tiempo aguantan? Nos pregunta Ceci, ¿cuánto tiempo aguantan esos hielos? Mira, las heladeras nosotros las preparamos con el hielo aproximadamente 45 minutos antes para que alcancen, el sensor alcance los más o menos 5 grados. Depende si le ponemos hielo rolito o conservantes. Con conservantes baja más rápido la temperatura. La idea es aproximadamente 40 minutos antes de colocar el órgano, a temperar la cámara. Y después, una vez que se cierra la cámara con el órgano y los hielos, dura aproximadamente 20 horas. ¿Alguna más? ¿Había una más? No. ¿Cuánto tiempo pasan esos hielos por litro? ¿Cuánto pesan? Mira, las bolsas de hielo son de 4 kilos las que estamos manejando ahora. En litros no sabría decirte. Son 4 kilos de hielo por operativo, aproximadamente 2 kilos por conservador. No sé si Hola chicas, soy Roxana Barragán, ¿cómo les va? Hola. Escúchenme, si están con una dificultad con la otra presentación, no quieren hacer una pausa sin desconectarse las alumnas, hacer una pausita de 5 o 10 minutos hasta que resuelven lo de la presentación. Igual ahí tienen otra pregunta en el chat. Acá les preguntan si esta temperatura de 20 horas recién lo tienen validado. ¿Usan Datalogger? Pregunta Nicolás. Tenemos un sistema en donde nosotros también lo podemos seguir por vía internet, por la web. Es una página donde nosotros vamos controlando la temperatura. Si algo llega a fallar, nos indica que o la puerta se abrió, la tapa, digamos, y podemos sí tener un control. Nosotros lo seguimos vía internet. Sí, eso es un datalogger. Y acá Cecilia Sotelo les pregunta si llevan hielo de repuesto en el caso de que se extienda la cirugía. Sí. Esa es la pregunta. Sí, llevamos hielo de repuesto de todas maneras, hielo y conservantes, que por ahí duran más. De todas maneras, siempre hay una estación de servicio donde uno puede comprar hielo, o bien, partiendo de que salimos de una unidad sanitaria, en cualquier institución tienen conservantes o refrigerantes, así que en ese sentido siempre estamos apoyados, ¿sí? Pero los días de más calor, que por ahí uno ya prevé que o que el viaje va a ser extenso o bien que hace mucho calor, uno lleva más cantidad de hielo, sí. Sí, siempre lo que yo les mencioné de los 2,5 kilos es lo que entra en las conservadoras. Después la heladera grande, donde uno lleva las soluciones, también va refrigerada, así que siempre tenemos un apoyo de hielo o de material conservante extra. Ahí se conectó el doctor Nicolás Aguirre. No sé si quieren que empiece la presentación o... Sí, lo estábamos esperando justito. Ya está conectado él. Hola Nicolás, espera que vemos de desconectarte. Hola, buen día. Ahí estoy abriendo la clase. Ahí te vemos.
Nico, ya podés empezar. Nico, ¿nos escuchás? Sí, sí, ahí los escucho, ahí estoy abriendo la clase. Bien. Necesito poder compartir pantalla. Compartís directamente, Nico, desde la flechita, Ahí está. busca tu presentación y allí la cargas. Ahí está, perfecto, se ve perfecto. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, sí. Ahí está, ¿ahora me escuchan? Sí, Sí. sí. Sí, tenía el micrófono apagado. ¿Empezás vos, Vane, con esta primera parte? Nosotros ya hicimos una introducción, Nico, Bueno. esperándote a vos, así que vos, si querés arrancar con la técnica. lo hablamos también la semana pasada, y después, si queda algo, nosotros charlamos, no hay problema. Perfecto, buenísimo. Bueno. Esperen que ponemos al principio. Entonces, bueno, vamos a hablar cuando hablamos de ablación de órganos, podemos hablar tanto de ablación de órganos abdominales como órganos torácicos, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre órganos abdominales y algunas variaciones que tiene que ver cuando también se procuran los órganos intratorácicos. Bueno, esto es el rol de la instrumentadora en procuración, que era lo que Vane ya les comentó. Por esto también ya lo habían hablado, ¿sí? Cuando aparece un operativo, bueno, lleva todo un proceso bastante largo desde el lugar donde se hace la denuncia, pero bueno, una vez que ya está confirmado la donación y demás, la base operativa hace la convocatoria tanto de las instrumentadoras como del cirujano. Las instrumentadoras se van a encargar de armar todo el equipo, ¿sí? De conseguir las heladeritas, el hielo, las soluciones de preservación y demás, y se van a ir desde la base que está en Ensenada, en La Plata, en una ambulancia, hasta el lugar donde se va a hacer la procuración, hacia el hospital donante. Ahí, dependiendo del cirujano, puede ir por sus propios medios o salir también desde La Plata. Nos vamos a encontrar todo, digamos, el equipo de ablación de Cucaiba ya en el hospital donde se van a procurar los órganos. Una vez que llegamos al hospital donante, tenemos que hacer 3 cosas, y antes de empezar la cirugía. Primero ir a evaluar el donante, después preparar el quirófano y finalmente trasladar el donante al quirófano. Entonces el equipo de médicos se va a dirigir directamente al shock room o a la UTI, donde esté el donante. Nos vamos a encargar de ver de que esté en condiciones y de que tenga buenos accesos, digamos, buenas vías para poder pasar medicación, que tenga una vía central, vías periféricas, ver que esté bien intubado, que el tubo esté asegurado, si tiene drogas, digamos, vasopresoras y demás, que estén conectadas a las bombas, que las bombas tengan batería, y si tenemos un monitor de traslado y un ventilador de traslado, mejor, ¿sí? Para esto, obviamente, nos presentamos en la terapia y hablamos con el médico o el enfermero que esté a cargo de ese donante. Y en ese momento también ya vamos pidiendo que se acerque el camillero con los elementos para el traslado. Mientras nosotros estamos digamos, evaluando al donante,
el equipo de instrumentación se dirige a quirófano, también en el quirófano se va a presentar con la gente local, y vamos a solicitar, tratar de que nos den un quirófano limpio, que no sea el de guardia, ¿sí? Aunque la mayoría de las veces nos va a tocar ir al quirófano de guardia, y tratar de tener disponibilidad de 2 aspiraciones y 2 electrobisturí si va a haber un equipo de tórax trabajando, sino con un electrobisturí y una aspiración va a ser suficiente, y avisar que vamos a necesitar mucha aspiración, que estén preparados para poder ir cambiando los regentales y demás. Bueno, ver que tengamos una buena iluminación, una buena camilla, y que la máquina de anestesia esté funcionando y que sea acorde. Una vez que tanto el donante como el quirófano están listos, vamos a hacer el traslado. Para eso, bueno, obviamente vamos a trasladarlo con todas las medidas que haga falta, ¿sí? Mientras se le sigue pasando la medicación y se mantiene la respiración. Este es un momento importante porque los donantes que, digamos, como tienen muerte encefálica, muchas veces tienen, nosotros le llamamos tormentas, que son... digamos, entra en circulación en la sangre un montón de hormonas, de adrenalina, noradrenalina y demás, que están todas funcionando de forma errática, y eso puede hacer que durante el movimiento y el traslado del donante se pueda producir algún tipo de parada cardíaca y demás. Entonces tenemos que estar preparados para que ese traslado sea rápido y sea seguro. Ahora, ¿qué tipo de procedimientos podemos hacer? A la hora de ablacionar, podemos ablacionar muchos órganos, ¿sí? O pocos, dependiendo del donante. La práctica más común que hacemos en Cucaiba es la ablación monoorgánica, que es solamente cuando vamos a extraer riñones como órganos, ¿sí? O podemos tener ablaciones multiorgánicas, ya sean abdominales o abdominales y torácicas. Dentro de la ablación multiorgánica abdominal, que es la que vamos a hacer nosotros, vamos a tener que se pueden ablacionar hígado y riñones, hígado, páncreas y riñones, intestino, hígado, páncreas y riñones, que vendría a ser la más compleja, que se hace en la realidad muy pocas veces. Puede que haya una por año de este tipo de ablaciones. Y a esta misma ablación multiorgánica abdominal se le puede agregar los procedimientos intratorácicos, donde se pueden ablacionar corazón o pulmón. Y una vez finalizado el procedimiento de ablación de órganos, se puede completar con ablación de tejidos, ya sean córneas, válvulas cardíacas, eso lo podemos hacer nosotros desde Cucaiba, o piel y huesos, que puede ser realizado por algún otro equipo quirúrgico como el del Garrahan. Cuando nos toca hacer una cirugía de ablación multiorgánica, lo primero que vamos a hacer va a ser la preparación del donante, ¿sí? En la cama de cirugía, con todo lo que tiene que ver con la preparación del campo quirúrgico. Después vamos a hacer una etapa de cirugía que se llama tiempo caliente, que vamos a estar operando mientras el corazón está latiendo. Después de eso vamos a hacer el lavado de los órganos y vamos a seguir una etapa que es el tiempo frío, que ya es con el corazón parado, con los órganos enfriados por las soluciones y con hielo. Una vez que terminamos el tiempo frío, hacemos un banco de ablación, que es terminar de hacer una pequeña cirugía de los órganos ya extraídos al lado de la cama de cirugía, y finalmente el empaquetamiento para poder trasladar los órganos. Esto es un repaso rápido de cómo es la circulación normal en una persona, ¿sí? Lo que es la circulación abdominal. La sangre sale del corazón a través de la aorta, y la aorta se va a ramificar en distintas arterias que van a irrigar los distintos órganos abdominales, como el hígado, el vaso, el intestino y el riñón, que son los que nos interesan. Todo esto por vía arterial. Estos órganos van digamos, esta sangre, después de que pasa por el parénquima, van a pasar, digamos, a la fase venosa. Dentro del hígado, fíjense que tiene una doble circulación, o sea, una doble entrada. Le va a entrar sangre arterial proveniente de la aorta, y le va a entrar también al hígado sangre venosa proveniente del vaso y el intestino, ¿sí? O sea, el hígado tiene un doble flujo de entrada venoso, ¿sí? De sangre, tanto arterial como venoso. Una vez que todo eso se procesa, tenemos los flujos de salida, ¿sí? Que van a ir a través de las venas de cada órgano a la vena cava inferior, y de la vena cava inferior va a volver al corazón. ¿Sí? Esto es lo habitual, ¿sí? Entra la sangre arterial a todos los órganos, sale la sangre venosa,
menos el hígado, que tiene una entrada de sangre arterial y de sangre venosa. Todo esto es importante para que veamos ahora los circuitos de lavado. Entonces, como les decía, la primera parte de la cirugía vamos a tener a nuestro donante en la mesa quirúrgica, en decúbito dorsal, si podemos le ponemos un resalto. Fíjense que el campo quirúrgico va hasta el cuello, por lo tanto le tenemos que pedir al anestesiólogo que retire los monitores y los electrodos de la zona en la que vamos a operar. Vamos a hacer el lavado con Pervinol, con clorhexidina alcohol, con lo que dispongamos, desde la raíz de los miembros hasta el cuello. Esto es en una ablación multiorgánica, ¿sí? Abdominal. Independientemente de que no esté el equipo de tórax, vamos a extender nuestro campo quirúrgico hasta el cuello porque el tórax lo vamos a tener que abrir igual. Y los campos, digamos, los campos quirúrgicos van a estar bien, los campos laterales los vamos a poner lo más abajo que podamos, porque generalmente vamos a tener que hacer una incisión en cruz. Y eso lo vamos a ver ahora. Entonces, empezada la cirugía, el tiempo caliente, que es cuando está todavía el corazón latiendo, vamos a hacer una incisión mediana del abdomen. Si tenemos retractores abdominales, solo vamos a usar eso. La mayoría de las veces no tenemos retractor abdominal, por lo que vamos a hacer una incisión mediana con una extensión en cruz, como se ve en la foto de abajo, ¿sí? Por eso es que necesitamos tener los campos quirúrgicos laterales puestos lo más abajo que se pueda. Y posterior a esto, podemos hacer la apertura del tórax, que la vamos a hacer con, digamos, con una esternotomía, una incisión mediana en el tórax, y vamos a abrir, si tenemos, con una sierra de Gigli, que es lo, digamos, lo más cómodo. La apertura del tórax la podemos hacer en esta, digamos, al inicio de la cirugía, o podemos empezar a hacer algunas maniobras abdominales y hacerlo un poco más adelante para evitar descompensaciones del donante. Pero la mayoría de las veces abrimos todo junto. Una vez que tenemos el tórax y el abdomen abierto, vamos a hacer una exploración abdominal para descartar que no hayan tumores, ¿sí? O lesiones inadvertidas. Tenemos que revisar el colon, el intestino, ¿sí? Los diferentes órganos. Fíjense, por ejemplo, en la foto de la derecha es una vesícula que tiene un tumor de vesícula, un donante que iba a ser donante de hígado, que hubo que descartar ese donante. Una vez que tenemos un buen campo quirúrgico y que estamos seguros de que no hay ninguna lesión, otro tipo de lesión puede ser peritonitis o cosas que, digamos, que hagan que se descarte el procedimiento, vamos a continuar con la movilización de los órganos. Para eso vamos a mover primero el colon derecho, vamos a hacer digamos, una movilización de colon, y a eso le vamos a sumar una maniobra de Kocher, y todo esto va a ser una maniobra de Cattell extendida, que básicamente lo que vamos a hacer es mover todos los órganos abdominales para dejar expuesto el retroperitoneo, ¿sí? En el retroperitoneo vamos a tener en ambos flancos los riñones y hacia la línea media la arteria y la vena, ¿sí? La arteria aorta y la vena cava inferior. Tenemos que hacer una movilización completa, ¿sí? Para poder exponer bien todo el retroperitoneo. A todos los órganos abdominales los vamos a tratar de envolver en una compresa y sacarlos del campo quirúrgico. Una vez que tenemos la arteria y la vena expuesta, vamos a hacer una disección de la aorta a nivel de la bifurcación de las ilíacas. Vamos a dejar dos ligaduras o reparos ya preparados para más adelante canular. Y como es una ablación multiorgánica esta y nos vamos a llevar como es el hígado, también tenemos que lavar el hígado por vía venosa, como les decía que tiene una doble fuente, digamos que tanto arterial como venoso, y para eso vamos a buscar lo que es la vena mesentérica inferior, y también la vamos a dejar reparada para ponerle una cánula en la vena mesentérica inferior para, a través de esa vena, lavar por vía portal el hígado. Entonces, si volvemos a nuestro cuadro de circulación, vamos a ver preparado, ¿sí? Lo que sería la vena mesentérica inferior para lavar vía porta al hígado, y vamos a ver preparado la arteria aorta por arriba de la bifurcación de las ilíacas para lavar por vía arterial el resto de los órganos abdominales. Acá solamente las tenemos, digamos, con con los reparos preparados. Una vez que tenemos eso listo, por si hay algún accidente o algo, necesitamos lavar rápido, podemos ir más tranquilo a hacer todo lo que tiene que ver con el control del pedículo hepático, disecar todo el hilio hepático. Vamos acá a evaluar si tiene algunas arterias o venas accesorias que nos solemos encontrar en el hígado, alguna arteria hepática derecha o alguna arteria hepática izquierda
digamos, que sean accesorias, que digamos como variantes anatómicas, las tenemos que buscar para no romperlas, y vamos a disecar todo el hilio, que va a incluir vía biliar, arteria hepática, y vena porta. Una vez que tenemos todo eso identificado, buscamos, como decíamos, las variantes vasculares, que puede ser una arteria hepática izquierda, que es lo que, por ejemplo, estamos viendo ahí, que corre a través del epiplón menor, desde el estómago hacia el hígado, ¿sí? Sería una variante, hay que buscarla. Y después que tenemos todos los elementos vasculares que van hacia el hígado ya controlados, podemos empezar con la movilización del hígado, tanto la movilización del hígado izquierdo como derecho, y ya lo dejaríamos listo para ablacionar. Entonces, digamos, en esta etapa de control del pedículo hepático y movilización, lo que hacemos es dejar, digamos, listo el hígado para poder después ablacionarlo. Todo lo que podamos hacer en esta etapa, ¿sí? En esta etapa en caliente, nos va a ahorrar tiempo para hacerlo después en la etapa en frío, ¿sí? Que es mejor hacerlo en este momento donde él está llegando sangre al hígado y no después. Cuando ya tenemos preparado, digamos, nuestra arteria, nuestra vena y el hígado, vamos a ir a hacer el control de la aorta proximal para el clampeo, ¿sí? Esto es muy importante porque el clampeo va a ponerle fin a la etapa caliente de la cirugía. Porque cuando clampeamos la aorta, lo que vamos a estar haciendo vamos a estar desconectando el corazón del resto de los órganos abdominales. Y esto lo podemos hacer en dos lugares. Lo podemos hacer supracelíaco, ¿sí? Bien por debajo del diafragma, como ven, digamos, del lado del abdomen, por debajo del diafragma, o lo podemos hacer a nivel de tórax, en la aorta torácica, ¿sí? Eso una vez abriendo el tórax. Si está el equipo de cirugía torácica que va a ablacionar el corazón y el pulmón, nosotros tenemos que obligatoriamente hacer el clampeo por debajo del diafragma. Ahora, si no están los equipos de tórax, es más fácil ir y buscar la aorta por arriba del diafragma en el tórax y vamos a hacer el clampeo a ese nivel. Entonces, una vez que tenemos preparado, digamos, nuestra vena y nuestra arteria para poner las cánulas, vamos a preparar la aorta proximal, fíjense ahí cerca del corazón, para hacer el clampeo, ya sea por debajo o por arriba del diafragma. En ese momento ya tenemos casi todo listo, vamos a proceder a la canulación y a la perfusión fría. Para eso vamos a colgar las soluciones de preservación. Lo que nosotros siempre hacemos es hacer un primer lavado con Ringer lactato que va a estar frío, ¿sí? Siempre todo esto tiene que ser frío, que aproximadamente le vamos a pasar 1 litro, 500 centímetros cúbicos por la aorta. Lo otro que podemos hacer es, digamos, usar el Ringer es como para tratar de usar menos volumen de las otras soluciones, pero bueno, se puede evitar el uso. Posterior a pasar el Ringer, vamos a pasar algunas de las soluciones que son, digamos, las soluciones más frecuentes que se usan hoy en día son la solución de Wisconsin o la solución de HTK o de HTC, que es digamos, una variante nacional. Más o menos se pasa por aorta 1 litro, perdón, de 2 a 4 litros de Wisconsin, generalmente 2 litros, y por vena porta 1 a 2 litros. Todo esto tiene que estar entre 2 y 6 grados centígrados. Y lo mismo cuando usamos la solución de HTK, pasamos un poco más de volumen. Pasamos de 4 a 6 litros por la aorta y por porta pasamos de 3 a 4 litros. De todos modos, la mayoría de las veces, digamos, esta etapa del lavado va a estar a cargo del equipo de hígado, ¿sí? Que muchas veces es un equipo, digamos, externo, que no es el equipo de Cucaiba, entonces ellos son los que van a decidir con cuánto litro de soluciones se va a lavar. Y previo a empezar a pasar las soluciones, tenemos que heparinizar al donante para que la sangre no se vaya a coagular dentro de los órganos, porque eso haría que los órganos no fueran viables. Entonces tenemos que heparinizar al donante 5 minutos antes de poner las cánulas. Para eso vamos a usar dosis altas de heparina, ¿sí? De entre 25 y 30.000 unidades para un paciente de 70 kilos, digamos, para un paciente estable. Entonces, una vez que está pasando la heparina, a los 3 minutos ya podemos empezar a canular. Vamos a canular la vena mesentérica inferior, poniendo una ligadura distal, haciendo una flebotomía de la vena
y poniéndole una cánula de tipo T45 de Rivero, que es la cánula indicada. Si no tenemos esa cánula, a veces usamos una sonda nasogástrica finita o incluso la guía del suero directamente canulamos con eso. Bueno, obviamente hacemos una ligadura proximal para asegurar la cánula. Fíjense, esto es acá, vena mesentérica inferior, por acá entra nuestra cánula y vía vena porta va a lavar el hígado que estaría acá arriba. Por vía venosa. Y después de esto vamos a canular la aorta, ¿sí? Para canular la aorta vamos a hacer lo mismo, ya la vamos a tener previamente controlada, vamos a hacer una ligadura distal de la aorta y vamos a poner una cánula tipo T60 si tenemos, ¿sí? Que suele tener un cabezal de seguridad como un reborde en la punta para que no se nos mueva, ¿sí? Y vamos a hacer una ligadura proximal también de la cánula para que no se salga, obviamente. Y esto tiene que ser, como decíamos hoy, por arriba de la bifurcación de las arterias ilíacas y tratar de que sea por debajo de la salida de la arteria mesentérica inferior para que podamos lavar bien las arterias renales que están por arriba de esto, ¿sí? Entonces, fíjense, acá tenemos nuestra cánula en la vena mesentérica inferior y acá estamos poniendo la cánula de la aorta, ¿sí? Por sobre la bifurcación de las ilíacas y por debajo de la arteria mesentérica inferior, para poder lavar los órganos por vía arterial. Entonces a nuestro gráfico le agregamos, ¿sí? La cánula que va hacia la vena porta y la cánula que va a la aorta con las soluciones de preservación. Una vez que ya tenemos todo listo para lavar, vamos a hacer el lavado o perfusión de los órganos con las soluciones de preservación que van a estar frías. Estos son 4 etapas. La primera etapa es el clampeo de la aorta, ¿sí? Que va a ser por debajo o por arriba del diafragma, dependiendo de las distintas situaciones, como hablamos hoy. Una vez que clampeamos la aorta, como dijimos, desconectamos el corazón del resto de los órganos abdominales. Entonces vamos a hacer una sección de la vena cava inferior, o sea, vamos a abrir lo que sería la vena cava inferior entrando al corazón, entrando a la aurícula, para que por ahí se pueda drenar la sangre, ¿sí? Exsanguinar al donante, o como llamamos nosotros el venteo, ¿sí? Por algún lado tenemos que descomprimir nuestro sistema. Una vez que tenemos clampeada la aorta y abierta la vena cava inferior, ¿sí? A nivel de la aurícula, o sea, a nivel del corazón, vamos a abrir las cánulas y vamos a empezar a lavar con las soluciones de preservación. Y mientras estamos lavando es el momento en que agregamos el hielo estéril, que son soluciones digamos que es solución fisiológica de doble empaque, que van a estar previamente congeladas y obviamente picadas. Ahí agregamos el hielo. Para que vean más o menos cómo es la secuencia. Tengo que correr esto de acá. Ahí está. Esta es más o menos la secuencia. Fíjense, esto es clampeo de la aorta a nivel intratorácico, porque se ve que está el pulmón. Después que clampeamos la aorta, abrimos la aurícula para que se drene la vena cava inferior. Ahí empezamos con el venteo. Y fíjense cómo en ese momento abajo sacan los clamps. Tenemos las dos cánulas, cánula de vena acá, no sé si se ve el cursor, y cánula de arteria un poquito más abajo. Fíjense lo importante de tener la aspiración, que es tener una buena aspiración. Si tenemos dos aspiración mejor, ahí vemos las dos cánulas, cómo están conectadas a las soluciones de Ringer y de preservación. Y mientras estamos lavando, vamos agregando el hielo estéril. En este momento es que termina la etapa caliente de la cirugía y empieza la etapa fría. Si volvemos a nuestro circuito, lo que vamos a hacer es clampear la aorta acá arriba para forzar que las soluciones no se vayan hacia el corazón, sino que entren hacia los órganos. Abrimos la aurícula para descomprimir, ¿sí? A nivel de la vena cava inferior. Y vamos a perfundir los órganos con las soluciones. A las soluciones hay que darle buena presión, así que las tenemos que levantar los pies de suelo que queden bastante altos para que tengan buena presión y puedan correr, digamos, con facilidad. Y vamos a lavar, como dijimos, por vía venosa, a través de la vena porta del hígado, y por vía arterial vamos a estar lavando el hígado, los riñones, el intestino, el páncreas, el resto de órganos que necesitemos. Todo eso va a salir, digamos, todas estas soluciones que están entrando dentro de los parénquimas van a salir por sus venas, vía vena cava, ¿sí?
en la vía vena cava inferior hacia el corazón para ventear, ¿sí? Y descomprimir a nivel de la sección que hicimos en la aurícula a nivel del corazón. Mientras estamos lavando los órganos, vamos a lavar la vesícula, le vamos a sacar la bilis. Y vamos a empezar con el tiempo frío. El tiempo frío se va a dividir por órganos, ¿sí? Extracción del hígado, extracción del páncreas, extracción del intestino, extracción de los riñones, ¿sí? Rápidamente, para la extracción del hígado, lo que vamos a hacer es terminar de movilizar los grafos arteriales, ¿sí? Sobre todo lo que tiene que ver con la arteria hepática. Si vamos sin el páncreas, nos podemos llevar, además de la arteria hepática y el tronco celíaco, ¿sí? que es lo que va a estar llevándole la sangre al hígado, no vamos a poder llevar la arteria mesentérica superior como medida de seguridad, porque puede que haya una arteria accesoria que vaya al hígado desde ahí, entonces nos llevamos esas dos arterias. Pero sí, además está el equipo que se va a llevar el páncreas, solamente nos podemos llevar la arteria hepática con el tronco celíaco, ¿sí? Y tenemos que dividir la arteria esplénica para que se la lleve el páncreas y la arteria mesentérica superior, que nos la llevamos con el hígado, si va a ir el páncreas se la tenemos que dejar al equipo de páncreas también. Después de eso tenemos que seccionar la vena porta, ¿sí? La vena porta también es lo mismo. Si no va al páncreas, podemos cortar la vena porta a nivel, digamos, por dentro del páncreas, llevarnos un pedazo del páncreas junto con el hígado, pero si se va a procurar el páncreas, hay que dividirla por sobre el borde del páncreas y dejarle un pedacito de vena porta al páncreas y otro para el hígado. De eso, de todos modos, como les decía, se encargan la mayoría de las veces los equipos que van a procurar, tanto sea el hígado como el páncreas. En caso de que haya ablación de páncreas y de intestino, va a estar el cirujano de páncreas e intestino guiando al cirujano de hígado para que el cirujano de hígado no lastime, digamos, ninguna de los elementos vasculares que se necesitan para los otros órganos, o que el cirujano de hígado no se lleve, digamos, más elementos vasculares para su órgano, ¿sí? Entonces, entre los distintos cirujanos se van controlando que cada uno se lleve, digamos, una parte apropiada de estos grafos vasculares, que cuando hay que procurar muchos órganos, digamos, hay que repartir bien las arterias y las venas para que después se puedan implantar todos los órganos. Una vez que está movilizado todo esto, lo que sería la parte del hilo hepático, tenemos que ir a seccionar la vena cava. Acá es muy importante, y esto sí nos interesa mucho al equipo digamos, de ablación de la provincia, porque cuando se separa la vena cava, digamos, del hígado, tenemos que cuidar las venas que van al riñón, las venas renales. Entonces, la sección de la vena cava se tiene que hacer más o menos 1 centímetro por arriba del nacimiento de la vena renal derecha, que va a ser nuestro límite. Siempre tenemos que tener bien, digamos, visualizada la vena renal derecha y cortar la vena cava 1 centímetro por arriba para que el riñón derecho pueda ser correctamente implantado. La vena renal izquierda es más larga, así que si con este corte se lastima un poquito la vena renal izquierda, no pasa nada porque nos va a quedar vena suficiente. Pero la derecha es muy cortita, entonces necesitamos ese margen de seguridad de 1 centímetro por arriba. Esta parte siempre hay que controlar y ser muy preciso. Fíjense, no sé si se alcanza a ver en esa foto cómo está cortada la vena cava, pero también está cortado y destechada toda la vena renal derecha. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que evitar que pase. Fíjense cómo está el riñón acá y la vena está destechada justo donde estaría entrando al riñón. Esto después es muy, digamos, bastante complicado de arreglar para poder implantar ese riñón. Bueno, una vez que ya están, digamos, todos los elementos vasculares del hígado seccionados, se termina la movilización, se termina de extraer el hígado y siempre lo sacamos con un pedazo de diafragma para no descapsular el hígado, digamos, para que no se rompa la cápsula del hígado, nos llevamos directamente un pedazo del diafragma y después en el banco, antes de implantarse, se termina de retirar y de acomodar. Y una vez que sale el órgano hay que acomodarlo necesitamos tener una batea profunda, ¿sí? Con 3 bolsas de órganos, ¿sí? 3 bolsas 3 cm de órganos, y dependiendo del centro quirúrgico, en la bolsa 1 o en la bolsa 2 se le suele agregar hielo para mantener frío el órgano. Una vez que se extrae el hígado, como dijimos, bueno, se empaquetará, vamos a hablar bien del empaquetamiento. Lo que podemos hacer es una secuencia de ablación rápida también, que esto a veces es lo que más usamos,
que es más o menos cambiar el orden de las cosas que hicimos recién. Lo que hacemos es una disección en caliente más cortita, ¿sí? Disecamos la arteria y ya le ponemos la cánula, disecamos la vena y ya le ponemos la cánula, clampeamos la aorta, abrimos la aurícula y lavamos, ¿sí? Esto es, digamos, haciendo un tiempo caliente muy cortito, porque si se fijan no movilizamos el hígado, no hicimos nada de eso que hacíamos en la otra técnica. Y una vez que están los órganos ya lavados y están fríos, recién ahí hacemos la movilización y la disección en frío, que es básicamente lo mismo que hicimos en la disección en caliente, pero, digamos, tiene la desventaja de que vamos a aumentar los tiempos de isquemia fría, ¿sí? Más o menos en 1 hora se están aumentando los tiempos de isquemia fría. Bueno, como decíamos, una vez que sale el hígado, lo lavamos, lo volvemos a lavar dentro de la batea, ¿sí? Lo lavamos con una solución más, con 1 litro más de solución de preservación dentro de la primera bolsa, para que el hígado quede protegido con esa misma solución. Ahí agregamos 2 bolsas más, que en la segunda solemos agregar hielo, y después lo vamos a depositar en la heladera, ¿sí? Donde va a ser trasladado. Siempre tratar de que quede protegido, que quede, digamos, lo más acolchonado posible, digamos, para que no se golpee, y obviamente después se cierra la heladera, se le pone la faja de seguridad y se rotula. Una vez que salió el hígado, vamos a sacar los riñones. Para sacar los riñones, vamos a buscar los uréteres, ¿sí? Una vez que vamos a buscar los uréteres, los vamos a marcar siempre con una pinza de Halsted que va a estar puesta siempre en el uréter para que no lo cortemos accidentalmente mientras completamos la movilización del riñón. Si una vez que encontramos el uréter, lo marcamos con la Halsted, vamos a mover el riñón, siempre empezamos por el lado izquierdo. Después vamos a mover todo lo que es el mesocolon derecho, siempre empezamos por el riñón izquierdo. Una vez que tenemos el riñón izquierdo asegurado, movemos todo lo que sea el mesocolon derecho y clampeamos el uréter y movilizamos el otro riñón, ¿sí? Siempre hacemos eso. Primero clampeamos un uréter y después movilizamos el riñón. Una vez que tenemos todo, digamos, los 2 riñones y los 2 uréteres asegurados, lo que vamos a hacer, los vamos a traccionar hacia el cenit, los vamos a levantar y vamos a seccionar por detrás de la aorta y de la vena cava hacia el retroperitoneo, digamos, prácticamente, digamos, a nivel de los cuerpos vertebrales. Vamos a cortar todos los tejidos que estén por detrás del riñón, de la arteria y de la vena. Y vamos a sacar los 2 riñones juntos, ¿sí? Van a salir en bloque. Fíjense cómo salen los 2 riñones, el riñón derecho, el izquierdo, con la arteria, ¿sí? Con lo que sería la aorta y la vena cava completo y sus 2 uréteres. Posteriormente lo vamos a terminar de separar a los 2 riñoncitos en el banco de ablación renal, que eso vamos a ver ahora en un rato. Una vez que salieron los riñones, lo que vamos a sacar van a ser los grafos vasculares, que van a ser las 2 arterias ilíacas, ¿sí? Con sus ramificaciones, y las 2 venas ilíacas, también con sus ramificaciones, que se van a ir. Si solo se procuró el hígado, van a ir tanto arteria como vena con el hígado. Si también se procuró el páncreas, hay que dividirlas, y va a ir una arteria ilíaca para el páncreas y otra para el hígado, una vena ilíaca para el páncreas y otra vena ilíaca para el hígado. Estas se van a usar para reconstrucciones arteriales o venosas a la hora de implantar los órganos. Y a veces si hay que estirar alguna arteria, elongarla o alguna vena, se van a usar estos injertos. Y si hubo alguna lesión con alguna vena o arteria del riñón, si hace falta también se puede mandar con el riñón algún pedacito de vena o de arteria si hay que hacer alguna reparación en los riñones. Pero habitualmente los riñones van sin grasas vasculares, y estos se reservan para el hígado y para el páncreas. Una vez que terminamos de sacar todos los órganos y las arterias y las venas para usarlas como injertos, vamos a secar bien el abdomen del donante y lo vamos a tratar de cerrar lo mejor que podamos, ¿sí? Para que quede lo más estético posible, y vamos a ayudar al personal de enfermería del lugar a retirar todo lo que tiene que ver con accesos venosos, sacar las vías centrales, sacar el tubo de tórax y demás. Después de eso el cuerpo tiene que ser limpiado y se va a depositar en la bolsa mortuoria. Finalizado toda esta etapa, vamos a completar todo lo que tiene que ver con papeles y los protocolos de ablación, ¿sí? Y algunos
certificados que son importantes, donde queda, digamos, asentado qué órganos se sacaron y a qué instituciones fueron. ¿Sí? Eso queda todo informado. Una vez que los órganos ya están empaquetados, hay que trasladarlo. Para esto es siempre importante tener resuelta la logística previa a la ablación. Tenemos que tener en cuenta que los tiempos de isquemia fría que inician en el momento del clampeo, ¿sí? Cuando empezamos a lavar con solución y a enfriar los órganos, el hígado va a tener una tolerancia entre 2 a 16 horas, el páncreas de 6 a 8 horas y el riñón de 24 horas o más, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta a dónde van a ir estos órganos para tratar de que estos tiempos sean los más cortos posibles. Bueno, como decíamos, uno de los procedimientos, digamos, de los más habituales que hacemos es la ablación monoorgánica, que es solamente cuando vamos a ablacionar los riñones, ¿sí? Y no se va a ablacionar ningún otro órgano. Esto es porque son generalmente donantes que tienen más años, que son obesos, entonces el hígado no sirve, y donde solo vamos a extraer los riñones. Para esto parte de los pasos son los mismos, y vamos a tener una preparación del donante, un tiempo caliente, un tiempo frío, un banco de ablación y un empaquetamiento, ¿sí? Pero solo del riñón. Entonces, la preparación es la misma, ¿sí? Lo vamos a poner los campos amplios, siempre tratamos de dejar también el tórax dentro de los campos quirúrgicos por si hay que abrirlo. Cuando hacemos ablación renal no es necesario abrir el tórax, pero a veces es más fácil, entonces por las dudas ya lo dejamos preparado. Después hacemos la apertura abdominal también en cruz. Si vemos que va a ser una ablación dificultosa, a veces abrimos el tórax para que sea más fácil el clampeo de la aorta. Vamos a hacer como hicimos con el otro donante también, con la inspección del abdomen, ver que no hayan tumores, que no hayan infecciones. Vamos a movilizar los órganos de igual manera que para la ablación multiorgánica. Y la diferencia es que acá solo vamos a hacer control de la aorta, ¿sí? De la aorta distal. Vamos a buscar la aorta, vamos a preparar las cánulas, vamos a ver que no hayan variantes arteriales del riñón, que no tengan arterias polares inferiores y demás, además de las arterias habituales que nos encontramos en el riñón. Y vamos a ir y vamos a buscar la vena renal derecha e izquierda, ¿sí? Disecando lo que sería la vena cava, para evitar, como dijimos hoy, lesionar la vena derecha. Acá tenemos menos problemas porque como el hígado no se va a ir, tenemos más espacio para poder cortar la vena cava. Así vamos a tener más margen para poder dejar ese centímetro de seguridad. Entonces, una vez que tenemos controlada la aorta abajo, vamos a hacer el control proximal de la aorta para el clampeo. Esto es igual que la multiorgánica. Podemos hacer un clampeo supracilíaco, o sea, por debajo del diafragma, o podemos buscar la aorta a nivel del tórax. Cuando es un donante muy gordito y estamos medio complicados, es más fácil ir al tórax, si no podemos hacerlo tranquilamente todo desde el abdomen. Entonces, volviendo a nuestro cuadrito, cuando vamos a sacar solo riñones, buscamos la arteria aorta por arriba de la bifurcación de las ilíacas, ¿sí? Y acá vamos a preparar la vena cava, que la podemos preparar en 2 lugares para el venteo, ya sea por debajo del hígado, ¿sí? O por sobre el hígado, eso lo vamos a ver ahora. Y lo otro que vamos a hacer es anular todas las arterias que vayan a los órganos que no necesitamos, ¿sí? Como no vamos a sacar intestino, no vamos a sacar hígado, páncreas, vamos a buscar esas arterias y las vamos a ligar y las vamos a seccionar para no desperdiciar solución de preservación en órganos que no vamos a usar. Y como decíamos, la apertura de la vena puede ser en distintos lugares, ¿sí? Como no va a ir el hígado, podemos abrir la vena para el venteo, ya sea por debajo de las venas renales o por arriba de las venas renales. Por debajo del hígado o por arriba del hígado. Eso ahora lo vamos a ver un poquito mejor. Y vamos a tener preparada la aorta también para hacer el clampeo, ya sea por arriba del diafragma o por debajo del diafragma. Entonces, una vez que ya tenemos todo esto controlado, vamos a preparar las soluciones, ¿sí? Vamos a heparinizar también al donante con 25.000 o 30.000 unidades internacionales de heparina. Vamos a tener preparadas las cánulas con las soluciones. En este caso, solo vamos a lavar por aorta y vamos a lavar con menos volumen, ¿sí? Vamos a pasar 1 litro, 500 centímetros de Ringer lactato primero, y después vamos a usar soluciones de HTK o HTC, que es la variante nacional,
en 2 o 3 litros, ¿sí? Y podemos usar también solución de Wisconsin, que digamos, la prefiero usar cuando vayan a usarse otros órganos como hígado o páncreas, porque es una solución más costosa, pero obviamente anda muy bien también cuando vamos a sacar solo riñones. Pero la mayoría de las veces usamos HTK o HTC. Entonces ligamos la aorta de forma distal y anulamos la aorta con una sonda T60 o con la sonda que tengamos, ¿sí? Y a veces algunos cirujanos prefieren canular también la vena cava inferior para que el venteo sea más prolijo, digamos, para que la salida de la sangre salga a través de una cánula y no nos llene el campo quirúrgico de sangre. Entonces, volviendo a nuestro... Acá. Bueno, una vez que ponemos las cánulas de aorta y demás, hacemos lo que hacemos, digamos, empezamos a hacer la perfusión, que son exactamente las mismas etapas que hoy, ¿sí? Clampeo de la aorta, ya sea por arriba o por debajo del diafragma, exsanguinación y venteo, acá que tenemos varias opciones, como dijimos, podemos, digamos, abrir la vena para el venteo venoso por arriba de las arterias renales, perdón, de las venas renales o por debajo de las venas renales. Y si la vamos a hacer por arriba de las venas renales, puede ser por arriba del hígado o por debajo del hígado. Entonces, volviendo a nuestro dibujito. Si vamos a hacer el venteo suprarrenal, o sea, acá tenemos el riñón, acá está la vena renal. Si vamos a ventear, o sea, abrir la vena por arriba de la vena del riñón, tenemos dos opciones. ¿Sí? Vamos a hacer, como dijimos hoy, clampeo de la aorta, ¿sí? Clampeo de la vena por debajo de la renal para que no nos vuelva la sangre de los pies, ¿sí? Que no nos llene todo de sangre el campo quirúrgico. Y acá podemos ventear en estos dos lugares, ¿sí? Por debajo del hígado o por arriba del hígado. Por ahí es donde va a estar saliendo la solución, ¿sí? Entonces vamos a lavar vía aorta solamente, vamos a haber clampeado todas las arterias de los otros órganos para que la solución solamente vaya por las arterias renal hacia el riñón, va a salir por la vena renal y se va a ventear por arriba de la vena renal, ya sea por debajo del hígado o por arriba del hígado, eso como prefiere el cirujano. Y la otra opción, que es el venteo infrarrenal, ¿sí? Vamos a clampear la aorta, vamos a clampear la vena cava por arriba de la vena renal y la vamos a abrir o la vamos a ventear por debajo, y acá es que a veces que algunos cirujanos ponen una cánula para que la sangre salga por una cánula y vaya directamente a un digamos, o a un lebrillo o un frasco de contención, y con eso mantenemos más limpio el campo quirúrgico, pero es más complejo hacer eso. Entonces, vamos a lavarla, esto va a ser lo mismo, la solución va a entrar por la aorta, van a estar todas las otras arterias clampeadas, así que va a ir solo por la arteria renal, va a lavar el riñón, va a salir por la vena renal y va a ventear por la vena cava por debajo del riñón. Entonces esas son distintas variables que va a elegir el cirujano dependiendo de cómo esté más cómodo. Después de eso es lo mismo, movilización del riñón derecho, ¿sí? Se busca el uréter derecho y se moviliza el riñón derecho, después movemos el colon izquierdo, buscamos el uréter izquierdo, movemos el riñón izquierdo, y una vez que tenemos todo, levantamos todo para arriba, ¿sí? Traccionamos todo hacia el cenit, y por detrás de la arteria y de la vena sacamos en bloque el riñón, los dos riñones. Una vez que lo sacamos, vamos a ir al banco de ablación porque los tenemos que separar, ¿sí? Entonces vamos a separar el riñón izquierdo del derecho. Para eso vamos a cortar en el banco, como ven acá, la vena renal. Entonces, como dijimos que la vena renal izquierda es más larga, a la altura de la vena cava, vamos a cortar la vena renal izquierda. Entonces, el riñón izquierdo solo se va a ir con la vena renal y el riñón derecho se va a ir con su vena renal más la vena cava, ¿sí? Esto es importante porque hay que elongar la vena renal, que es muy cortita, como dijimos hoy, y por eso es que tiene que tener ese margen de seguridad de 1 centímetro por arriba de la vena cava. Y una vez que está separada la vena cava, fíjense acá, riñón izquierdo solo con su vena renal, riñón derecho con la vena renal más la vena cava, vamos a abrir la aorta, que la aorta sí la abrimos al medio, y cada riñoncito se lleva su arteria renal con una mitad de aorta para cada lado. Esto es importante que queden así, fíjense cómo se ven las fotos, porque acá hay que cortar un parche, ¿sí? Digamos, para que sea más fácil implantar después de este riñón, hay que dejarle un reborde de arteria aorta para que sea más fácil el implante. Por eso es que la
la arteria tiene que ir separada a la mitad, una para cada riñón. No es que los dos riñones están separados, lo vamos a empaquetar, para eso le vamos a sacar todo lo que tiene que ver con la grasita que está alrededor del riñón, vamos a sacar fotos, siempre sacamos fotos del parénquima para ver cómo lavó, sobre todo para ver si tiene algún quiste o algo que nos llame la atención, y vamos a sacar foto a la vena para demostrar que la vena renal derecha está bien, ¿sí? que no se cortó muy cortita, o si quedó mal cortada, justamente para que el equipo que va a implantar sepa cómo va a ir esa vena, y foto de las arterias para ver también que tenga un buen parche de arteria aorta, y para ver cómo, si muchas veces estos donantes son donantes añosos y suelen tener mucha enfermedad en la arteria, tienen muchas placas de aterosclerosis, sacamos foto para que el equipo que vaya a implantar el riñón sepa cómo vienen esas arterias que tan enfermas están. A los riñones los vamos a empaquetar con 4 bolsas, que generalmente son bolsas provistas por Incucay, y perdón, que no son bolsas tipo 3M. Bueno, posterior a eso vamos a colocar los precintos de identificación que pueden ser rojo para el riñón izquierdo y azul para el derecho. Y finalmente los vamos a guardar en los empaques y en las heladeritas de conservación. Espérenme un segundito que voy a tomar agua, que me estoy quedando sin voz. De ahorita seguimos. Ahí está. No. ¿Nos escuchan, chicas? El otro está saliendo. Cara de Felipe. Sí. No. Listo, no. Nico, si vos silenciaste el micrófono, te silenciaste, tenés que sacar el micrófono. Tenés que activarlo. Ahí está. Ahí estás. Ahí está. Sí. Ahí estás. Bueno, de vuelta.
Lo que les decía es que ahora vamos a hablar de la técnica de ablación súper rápida para donantes en asistolia controlada. Todos estos donantes o la mayoría de nuestros donantes son donantes bajo criterios neurológicos. Eso quiere decir que son personas que se les diagnosticó la muerte como muerte encefálica y nosotros a la hora de hacer la ablación de los órganos contamos con que el corazón está latiendo. Son personas que ya fallecieron, pero tienen su corazón latiendo, ¿sí? Por eso es que podíamos dividir las etapas de la cirugía en la etapa caliente o en la fría. Pero bueno, últimamente estamos teniendo otro tipo de donante, que son los que se denominan donantes en asistolia controlada, que son donantes que no tienen muerte encefálica, ¿sí? Que tienen un daño neurológico extenso, que se considera irreversible, y que tiene medidas de soporte que son, digamos, exageradas para la probabilidad de supervivencia del donante. Entonces, son pacientes que tienen un daño neurológico extenso, pero que no tienen muerte encefálica y que requieren de respirador, de bombas con vasopresores y demás. Entonces, se les ofrece a la familia hacer el retiro o la adecuación de las medidas de soporte, porque se consideran que son, digamos, medidas que no van a solucionar el problema de esa persona. Y obviamente el retiro de ese soporte, el retiro del respirador y el retiro de las drogas van a llevar a la parada circulatoria, va a hacer que ese corazón se pare. Entonces, posterior a que a esa familia se le ofrece retirar las medidas de soporte, se le ofrece si quieren que su familiar sea donante. Pero nosotros no podemos hacer la extracción de los órganos hasta que esté declarada la muerte, ¿sí? Entonces, como le digo, son pacientes que están vivos, ¿sí? No tienen muerte encefálica. Entonces nosotros tenemos que esperar a que estén muertos para poder hacer la extracción de los órganos. Y eso va a ser con el corazón parado, ¿sí? Por eso es que esto se llama asistolia controlada. Asistolia porque va a estar el corazón parado y va a ser controlada porque nosotros vamos a saber cuándo se para el corazón o lo vamos a tener más o menos previsto, ¿sí? Entonces, para esto vamos a llevar al donante a quirófano, que como les decía, no va a estar muerto, sino va a tener diagnóstico de muerte, ¿sí? Va a ser trasladado al quirófano. En el quirófano se le va a retirar el soporte vital, se le va a retirar el respirador y las bombas vasopresoras, digamos, eso va a ser dentro del quirófano. Para eso tienen que ir los médicos que están tratando a ese donante, tienen que ir los médicos terapistas al quirófano, que eso van a ser los encargados de retirar el respirador. Y es importante acá que el donante, además de las medidas que tenemos habitualmente, vía central y demás, tenga digamos, un monitor de presión arterial invasivo, ¿sí? O sea, una TAM, para poder estar seguro de en qué momento se produce la parada cardíaca y en qué momento vamos a diagnosticar la muerte de ese donante. Entonces, vamos a pasar el donante a quirófano, nosotros vamos a preparar el campo quirúrgico, vamos a dejar todo listo. Recuerden que todavía acá está vivo el donante, por lo tanto no podemos hacer nada, o sea, no podemos hacer ningún procedimiento quirúrgico sobre ese donante, por lo que vamos a preparar los campos, vamos a dejar todo listo, vamos a preparar las mesas de instrumentación. Fíjense que vamos a dejar las cánulas ya purgadas y preparadas con las soluciones. Y en ese momento el equipo quirúrgico nos vamos a retirar del quirófano, vamos a dejar al donante en el quirófano solo, nosotros nos vamos a ir afuera del quirófano, manteniéndonos estériles. Y en ese momento es cuando el personal de terapia intensiva va a proceder a retirar el soporte vital de ese donante. Entonces, dentro del quirófano, mientras nosotros estamos esperando afuera, lo que se va a hacer, se va a desconectar al paciente del respirador y se van a apagar las bombas que estén infundiendo drogas vasoactivas. En ese momento se va a registrar el horario de limitación del soporte, ¿sí? Cuando retiramos digamos, los medios artificiales que están prolongando la vida de nuestro donante. Posterior a eso, va a llegar un momento en que la presión arterial media, la TAM, que va a estar medida con esta sonda intraarterial, va a caer por debajo de 60 milímetros de mercurio. En este momento empieza lo que nosotros llamamos etapa de agonía o de hipoperfusión significativa, y también vamos a anotar ese horario en una tablita que tenemos ahí, que están viendo a la izquierda.
Una vez que empieza digamos, esta etapa de agonía, va a llegar un momento en que se va a constatar la parada cardíaca, ¿sí? El paro cardiocirculatorio. En ese momento también vamos a notar el momento en el que el corazón se para, ¿sí? A partir de ahí tenemos que esperar 5 minutos para poder declarar la hora de muerte de nuestro donante, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese corazón puede volver a latir. Entonces nos aseguramos durante 5 minutos de que es un paro cardíaco irreversible. Todo esto lo vamos a estar monitoreando con el sensor digamos, de presión arterial invasivo. Una vez que se declara la muerte del donante, ¿sí? Recuerden que acá ya tiene el corazón parado, nosotros ya podemos entrar a iniciar la cirugía. Entonces podemos empezar con la cirugía. A partir de acá tenemos que hacer una técnica súper rápida porque los órganos están sin oxígeno, sin sangre y están calientes. Y eso es lo peor que le puede pasar a un órgano, ¿sí? Nosotros cuando hacemos las técnicas habituales, lo que hacemos es, mientras está el órgano está bien perfundido porque el corazón está latiendo, nosotros desconectamos con ese clampeo de la aorta el corazón del resto de los órganos y en ese momento lo empezamos a lavar y a enfriar. En cambio, en este tipo de donantes, no. En este tipo de donantes ya tenemos el corazón parado, por lo tanto, la sangre está caliente, el órgano está caliente y está sin oxígeno. Y es cuando se empieza a deteriorar. Un ratito antes, digamos, cuando empieza el proceso de agonía, se le hace la heparina al donante para que la sangre no se coagule una vez que se para el corazón. Desde que nosotros empezamos a hacer la cirugía hasta que ponemos la cánula de la aorta, tiene que pasar menos de 5 minutos, porque si pasan más de 5 minutos, los órganos se echan a perder, ¿sí? Entonces, acá cambiamos el orden de las cosas y lo primero que vamos a hacer va a ser primero canular la aorta, empezar a lavar, y después de que estamos lavando vamos a ir a clampear la aorta por arriba del diafragma porque es más rápido y vamos a abrir la aurícula para hacer el venteo. Y todo esto con el corazón parado. Y como le decía, el clampeo de la aorta tiene que ser desde que se diagnostica la muerte, que son 5 minutos después de la parada cardíaca, tenemos otros 5 minutos más para poder empezar a lavar y enfriar los órganos. Fíjense, ahí esto es en tiempo real sin corte, obviamente está acelerado. Fíjense cómo empezamos a hacer, digamos, lo que sería la laparotomía. Hacemos la apertura en cruz, pero solo abrimos un lado para no perder tiempo. Vamos directamente a buscar la aorta. Una vez que encontramos la aorta, ponemos los reparos, ¿sí? El reparo proximal y distal. Ahí fíjense, estamos pasando los reparos. Acá llevamos 2 minutos y medio más o menos. Y procedemos a poner la cánula. Fíjense cómo ahí están desclampeando la cánula y ya empieza el lavado, ¿sí? Más o menos a los 3 minutos 30 segundos empezamos a lavar los órganos para poder enfriarlos y sacarle la sangre, esa sangre caliente que los está dañando, digamos. Entonces, mientras empezamos a lavar, empezamos a enfriar los órganos. Fíjense que acá no clampeamos la aorta. Entonces, mientras estamos lavando, abrimos el tórax. Y como decíamos, buscamos la aorta intratorácica, que es mucho más fácil de encontrar, sobre todo cuando no está latiendo, ¿sí? Porque acá todo esto no tenemos latido para ubicar la arteria. Clampeamos la aorta y abrimos la aurícula, como hacemos en el resto de las técnicas de ablación, para poder ventear y poder descomprimir y sacar la sangre de los órganos. Más o menos de 7 minutos, digamos, para hacer todo el procedimiento completo de lavado. Pero esto también lo vamos a ir anotando en esta tablita, ¿sí? En el inicio de la aparatomía, 11:43, en este caso, esto es un caso real, ¿sí? Y el inicio de la perfusión hipotérmica, o sea, del lavado, 3 minutos después, a las 11:46. Después se sigue como una cirugía común, hacemos extracción renal en bloque, como hacemos siempre de los riñones. Se puede sacar hígado, en Argentina todavía nunca sacamos un hígado con esta técnica, ¿sí? Porque se supone que
que sufre mucho. En realidad se hizo una ablación hepática, pero finalmente el hígado no se pudo usar. Y para esto sí tenemos que agregar una segunda cánula en la vena mesentérica inferior, en la vena porta, como hacemos cuando hacemos una ablación multiorgánica para lavar el hígado vía portal. Esto lo podemos hacer una vez después de que clampeamos la aorta, o lo podemos hacer directamente en el banco, ¿sí? Pues no hace falta hacerlo en el momento. Podemos sacar el hígado y lavar por vía venosa una vez que ya hayamos ablacionado el hígado. Y eventualmente también se puede usar el páncreas, pero estamos muy lejos nosotros de poder usar un páncreas con esta técnica. Entonces, acá van cambiando nuestros tiempos de isquemia, ¿sí? Porque tenemos acá un tiempo de isquemia caliente, que es desde digamos, lo que llamamos tiempo de isquemia caliente total y funcional. El tiempo de isquemia caliente total es desde que retiramos las medidas de soporte hasta que empezamos a lavar. Que en los riñones no puede ser, tiene que ser de 45 a 60 minutos, en el hígado de 30 a 45 minutos y en el páncreas de 45 a 60 minutos. Y después tenemos lo que llamamos una isquemia caliente funcional, que es desde el momento de la parada cardíaca hasta hasta el inicio del lavado. Sí, que puede ser del hígado 20 a 30 minutos, de 45 a 60 en el páncreas, sí, pero nosotros tratamos de que sea de menos de 10 minutos, sí, que son, como decíamos, esos 5 en riñones todavía un poquito más, ¿sí? Pero lo ideal es que este tiempo sea de menos de 10 minutos, que son los 5 minutos desde que se para el corazón hasta que se diagnostica la muerte, y los 5 minutos que van desde que se diagnostica la muerte hasta que ponemos la cánula en la aorta. Y después los tiempos de isquemia fría son más o menos similares a los otros. Una vez que sacamos, digamos que estamos lavando, estos van a ir, obviamente, se van a empaquetar, van a ir a hielo, y finalmente vamos a tener cerca de 24 horas para el riñón, de 8 a 10 horas para el hígado y cerca de 18 horas para el páncreas. En Cucaibá hasta ahora hubieron 34 procesos de asistolias controladas, ahora deben haber 3 o 4 más desde que sacamos estos datos, que nos proporcionaron 28 donantes. De esos 28 donantes, 5 fueron donantes no efectivos, o sea que no pudimos usar los riñones, que fueron 2 porque estaban infectados, 1 porque tenían quistes y los riñones no eran buenos, 1 por mal lavado, ¿sí? Porque puede pasar esta técnica que se lave mal el órgano, por eso que lo estamos lavando con el corazón parado, y 1 porque tiene un tumor maligno en el cerebro que vino después en la biopsia de tumor maligno. Pero tuvimos 23 donantes efectivos que nos permitieron hacer 42 trasplantes, ¿sí? 4 órganos se descartaron por alteraciones macroscópicas, porque digamos la forma, o porque tenían quistes o tumores, o porque eran muy chiquitos, ¿sí? Fíjense que estos son donantes todos en asistolias controladas. Estos son donantes nuevos, que antes no se procuraban, ¿sí? Estos más o menos, estos 34 procesos fueron en un año, o sea que en un año pudimos realizar 42 trasplantes que en los años anteriores no se hacían, usando esta técnica de ablación súper rápida, ¿sí? No sé si querés hablar de las cajas de Vane y del instrumental, o si ya habían hablado. Lo estás manejando vos, Nico, así que si querés volver para atrás. Sí, esto es un poco lo que le habíamos comentado. Eso, está bien. Es un poco lo que le habíamos comentado a las chicas, las cánulas que usábamos, el instrumental, las bolsas. Esas bolsas son 3M, son para hígado. Las que nosotros usamos para riñón son las que Nico mostró en una diapositiva, con un precinto rojo y un precinto azul para distinguirlo, lo mismo que las cajas, tienen cada una su etiqueta, su color, y con el dibujito, el logo del órgano que se traslada. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Sí, el banco. La diferencia es que digamos que en la de hígado tenemos una cánula más, que es la cánula de la vena, que en la de renal no la vamos a usar. Claro. Y tenemos material, digamos, instrumental más delicado para el hígado, pero básicamente es lo mismo. Exactamente lo mismo. Bien, y después está lo que es la mesa del banco, que es donde vamos a separar los riñones. Claro, esa es la mesa de banco, ahí están los precintos que yo les había mencionado. Esta la vamos a tener al lado de la mesa quirúrgica para cuando estemos terminando el procedimiento. Correcto. Bueno, y creo que eso es todo. Después, un comentario rápido de las cajas. Vamos a volver acá.
que nosotros tenemos dos tipos de caja en Cucaibá, ¿sí? Tenemos, digamos, para el traslado de los órganos, tenemos estas que son las de tergopol o las de plástico, que son, digamos, tipo conservadoras, y después tenemos estas otras, que ya se las habrá nombrado Vane, que son las de las que tienen trazabilidad, ¿sí? Estas nos permiten controlar la temperatura, digamos, no podemos modificar nada, pero por lo menos nos permite saber si la temperatura se mantiene, digamos, constante, y la ubicación de la caja, y además tira alarmas que creo te llegan a vos, ¿no es cierto? Sí, eso ya lo charlamos con las chicas. Antes de la Bien. presentación les estuvimos Bien. contando. Estas cajas a veces antes las usábamos cuando estaban disponibles, indiferentemente de cuando si usábamos esta o la de Tergopol, y ahora le estamos dando un uso un poco más importante porque muchos de estos donantes de riñones que, digamos, los riñones, digamos, nosotros les llamamos que tienen criterios expandidos, o sea que no son buenos donantes, pero que, bueno, que son riñones que se pueden usar, o estos riñones provenientes de estos donantes en las historias controladas, lo que estamos haciendo ahora, no nosotros, sino INCUCAI, es conectarlos a una bomba de perfusión fría, ¿sí? Que es un dispositivo en donde uno pone el riñón ahí adentro, se le conecta una cánula en la arteria y se le bombea líquido de preservación frío adentro de una de las heladeritas. Entonces, cuando sabemos que los riñones van a ir al Hospital Argerich para conectarse en bomba, ahí siempre los tratamos de mandar con estas heladeras para asegurarnos de que lleguen en condiciones al Argerich y digamos, con la temperatura controlada para que después el proceso de colocarlos en bomba sea mejor. Bueno, no sé si querés agregar algo más. Yo no sé si las chicas te quieren hacer alguna pregunta, aprovechando que te tienen. A ver. Podés abrir el micrófono, Karen, si querés, para hacer la pregunta. Ah, ahí está, gracias. Pensé que me tenía que habilitar ustedes. Una pregunta nomás. Sí. La técnica de ablación, viste que está la convencional o la más habitual, y después hablaste de la que es rápida. ¿Depende de la estabilidad del donante o de la técnica que quiere usar el cirujano? Bien, es buena esa. Digamos, entre lo que es la técnica estándar, ¿sí? O la técnica rápida, hay dos cosas. Primero, si el donante está inestable, tratamos de usar una técnica rápida, ¿sí? Pero después, porque eso nos permite lavar los órganos en un donante que uno cree que se le está por parar el corazón. Entonces nos aseguramos de lavar los órganos y después los sacamos, ¿sí? Le agregamos el tiempo digamos, el tiempo de isquemia fría, pero nos aseguramos de que los órganos estén bien lavados. Pero después la técnica rápida tiene otra ventaja, que es que nos evita accidentes vasculares, ¿sí? En la técnica rápida, como, digamos, no se puede procurar el páncreas en la técnica rápida, entonces lo que hacemos es, a los elementos del hilo vascular del hígado, digamos, como que los cortamos más largos, y para cortarlos más largos tenemos que cortar el páncreas. Entonces, la técnica rápida nos permite, además de si está inestable y demás, asegurarnos un buen lavado, nos permite ser más cuidadosos con los elementos vasculares, porque al sacarlo de esta forma nos aseguramos de que no vayan a haber lesiones, y que si hay alguna variante anatómica, como decíamos hoy, alguna arteria accesoria, ya sea derecha o izquierda del hígado, nos aseguramos de que no la vamos a romper con la técnica rápida. Lo que sí va a tener mucho más tiempo de banco después, pero en el banco, como uno está más tranquilo, puede identificar bien todas esas arterias y tratarlas con más cuidado. Entonces, generalmente cuando hacemos algo que se llama, que creo que va a haber una charla más adelante, cuando hacemos la ablación hepática regional, como los cirujanos de Cucaibá sacamos el hígado y después lo implanta a otro centro, cuando lo habitual es que es el mismo centro que va a implantar saque el hígado, nosotros ahí nos aseguramos digamos, de no lesionar nada, de mandarle un hígado que no tenga, obviamente, ninguna lesión vascular al centro que lo va a implantar. Entonces, para asegurarnos de eso, a veces hacemos la técnica rápida. Entonces, básicamente hoy en día la técnica rápida es la técnica estándar, porque lo que más hacemos es técnica rápida, ¿sí? Para justamente asegurarnos de que no haya lesiones. Ahora, si la ablación va a ser multiorgánica, que va a ir páncreas, va a ir intestino y demás,
no se puede hacer técnica rápida y hay que hacer la técnica estándar sí o sí. Bárbaro, gracias. ¿Alguna otra consulta? Sí, acá tenemos otra. Ay, si quiere, porque se nos fue. Ahí está. ¿Cuánto tiempo puede llevar el lavado en el caso en que la ablación sea multiorgánica? ¿Cuántos litros de soluciones Se deberían tener preparados. Bien, eso depende de cada centro, ¿sí? Pero más o menos, este estaba por acá, lo buscamos. ¿Por qué? Porque va a depender de dos cosas. Primero va a depender del tipo de solución, ¿sí? Fíjense, esto es para multiorgánica, ¿sí? Si vamos a usar Wisconsin, por aorta vamos a pasar entre 2 o 4 litros. Y por porta, ¿sí? Para lavar el hígado, entre 1 a 2 litros. Esto es con Wisconsin, que es la solución más cara. Acá ya entran a jugar otras cosas, que es el tema de plata y soluciones. Entonces, hay muchos centros que lavan con lo mínimo, ¿sí? Que pasan 2 litros por aorta y 1 litro por la vena, ¿sí? Entonces usan solamente 3 litros en el lavado y después usan 1 litro más para el banco, o sea, usan en total 4 litros. Esto con donantes, esto digamos por ahí para un donante chiquito de, no sé, 50, 60 kilos anda bien, pero queda corto para donantes más grandes, ¿sí? Se debería usar entre 3 y 4 por aorta y 2 litros por porta. Pero bueno, esto ya es medio que, digamos, no lo podemos manejar nosotros porque lo decide el equipo de hígado, que la mayoría de las veces va a ser un privado. Y cuando usamos HTK usamos mucho más, ¿sí? De 4 a 6 litros por aorta y de 3 a 4 litros por porta. Y es lo mismo. Muchas veces se usa menos, incluso. A veces muchos equipos están usando 3 litros de HTK por aorta y 1 o 2 litros por vena porta, casi como si fuera Wisconsin, ¿sí? Siendo que esta solución es un poco más barata, es bastante buena igual, pero hay que usar mucho más volumen que con la de Wisconsin. Por eso es que siempre se pasa de este litro primero de Ringer lactato, que en realidad no está escrito en ningún lado, digamos, no hay ninguna publicación en el mundo que diga que se puede usar Ringer lactato, pero por experiencia, digamos, se usó toda la vida justamente para abaratar costos. Entonces, el primer litro, digamos, usamos Ringer, o primer litro, el primer medio litro, como para sacar la sangre más fluida, y después sí empezamos a lavar con solución de preservación. Pero eso ya queda muchas veces a criterio de los centros, ¿sí? Digo, a veces hemos visto que laven con 2 litros de HTK por aorta y 1 por vena, que es claramente insuficiente. Pero bueno, eso, digamos, si ustedes están yendo, supóngase, con Cucaiba y ven que el equipo de hígado lavó con muy poca cantidad de solución, lo que hay que hacer es en el banco tratar de lavar con más. Si nosotros en el banco lavamos con medio litro cada riñón, si vemos que la coloración del riñón no es muy buena porque no lavó bien, porque usaron pocos líquidos, bueno, lavaremos con 1 litro nosotros de cada riñón para tratar de mejorarlo. Nico, Ceci pregunta si al usar la mínima cantidad de soluciones se corre riesgo de perder el órgano. No, riesgo de perder el órgano no, lo que puede quedar es mal lavado, ¿sí? Pasa que cuando quedan mal lavados ya empiezan a otras variables. Por ejemplo, si es un paciente joven que tiene buenas arterias y uno usa poco volumen de líquido, puede que se lave bien. Ahora, si es un donante grandote y las arterias están medias tapadas, entonces hay más, digamos, hay más dificultad para que el líquido llegue. Y encima lavamos con poco líquido y va a lavar mal. Y otra opción que puede pasar es que no achicar los circuitos de lavado. Digamos, si tenemos poco volumen para lavar, tratar de no lavar órganos que no vamos a usar, ¿sí? Para tratar de que ese poco líquido vaya al hígado y a los riñones. Pero sí, generalmente siempre se terminan de usar, pero bueno, eso se corrige en el banco. Si uno ve que está mal lavado, se puede corregir en el banco lavando con más líquido. Pasa que después puede que si no mejora la coloración del riñón por haberse lavado poco, obviamente van a haber muchos centros de trasplante que no lo quieran a esos órganos, pero después hay otros centros que, digamos, que en general toman un poco más de riesgo y que los terminan usando, ¿sí?
Y otra cosa, en esos centros que se van a implantar, si el órgano lleva mal lavado, se pueden hacer otras cosas, como por ejemplo se le pueden pasar trombolíticos y lavar con trombolíticos en el banco y volver a lavar con 1 litro más de HTK en el banco de implante, ¿no? Ya en el momento que se va a implantar y terminar de corregirlo ahí, digamos. Lo ideal es lavar con la mayor cantidad de volumen que se pueda, pero la realidad es que si se lava con poco volumen siempre se puede corregir después. No hay tanto problema con eso. Sabrina, sí, las clases después quedan grabadas, las subimos, así que vos después las podés ver cuando quieras. ¿Otra? ¿Las soluciones las traslada el equipo de Cucaiba o están presentes en el establecimiento donde se va a realizar el operativo? No, las soluciones las provee el INCUCAI y a nosotros como institución, y después cada institución privada que realice un operativo de ablación lleva sus soluciones. Nico, ¿vos querés aportar algo? No, sí, que la idea es que el equipo de Cucaiba lleve todo a la institución donde se va a hacer la ablación, porque uno no sabe a dónde está yendo. Nos ha tocado de ir a hospitales nuevos. Alguna vez fuimos a algún hospital que se estaba inaugurando y que no se había hecho ninguna cirugía en quirófano. Entonces no tenían prácticamente nada en los quirófanos. Para eso, mucho menos van a tener soluciones de preservación, que estas soluciones, para lo único que se usa es para esto. Digamos, si es un hospital donde no se hace trasplante, nunca van a haber soluciones de preservación. Por eso es que siempre las llevamos nosotros. Pero así como llevamos las soluciones de preservación, tenemos que encargarnos de llevar absolutamente todo. Llevamos hasta la heparina, llevamos las drogas para digamos, ¿cómo es? Para relajar al paciente, pancuronio, llevamos todo, porque no sabemos qué va a haber en esos quirófanos, ¿sí? En algunos quirófanos no hay absolutamente nada, en otros hay de todo, ¿sí? De hecho, hemos ido alguna vez a ablacionar a algún lugar donde se hacen trasplantes y nos han prestado soluciones de preservación. Pero la idea es que el equipo de Cucaiba sea, digamos, tenga todo lo necesario como para no depender del instrumental y de los insumos del hospital donde se va a hacer la donación. Perfecto. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, y de paso les comento que la clase de ablación de órganos intratorácicos se la vamos a estar subiendo, porque bueno, no pudimos solucionar el desperfecto que teníamos, así que se la vamos a estar subiendo, le vamos a estar subiendo un video en donde van a tener la clase completa, así que quédense tranquilas que por eso esa clase la van a tener subida esta noche o mañana. ¿Alguna otra consulta para Nico, para nosotras? Nico, bueno, ¿Sí? te despedimos a vos. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por participar siempre. Bueno, perdón si fui muy rápido, medio complicado, pasa que es bastante larga esta Sí. charla y es muy técnica, entonces a veces son muchos pasos y a veces uno se pierde un poco, pero cualquier cosa nos consultan. Y otra cosa, ¿no? Esto hasta que uno no lo hace a veces no lo entiende, hay que estar ahí y verlo ahí para poder terminar de entenderlo muchas veces. Uh-huh. No, pero muy didáctica, muy lindo, Nico. Bueno, muchas gracias. Cualquier consulta que tengan, lo pueden escribir al mail y después los estamos respondiendo. Hasta luego. Bueno, Hasta chao, luego. Nico. Si no tiene ninguna consulta para nosotras, nos retiramos y como ya les dije, esta noche o mañana, más tardar, se está subiendo la otra clase. La verdad que no pudimos solucionar el problema que tuvimos, pero bueno, ya se la vamos a estar subiendo. Hasta luego. No puede finalizar la videollamada.